nuevamente encontrarnos en la casa de Dios. Hoy es un día muy especial. Es un tiempo muy especial. Y justamente a la casa de Dios se vienen llenos del Santo Espíritu de Dios. Más en el tiempo en que hoy vivimos, en el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y todo es por la soberanía. ¿Quién es el soberano? Esa es la gran lucha. O es Dios o es Satanás. Nosotros decimos que es Dios, pero si vemos números, realmente la soberanía del mundo lo tiene Satanás. Pero hay algo bien interesante, que si Satanás tiene la soberanía del mundo, ahí nosotros, ¿qué papel jugamos? Ahí es donde Dios, guiados por el Santo Espíritu de Dios, tenemos que reflejar el carácter de Dios, mantenernos firmes ante la tentación y ante la maldad que hay. Miren, ese es el papel de nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Con estas palabras quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y eterno Padre, Dios eterno Consolador, venimos delante de su presencia dándole gracias por este momento, por sus bendiciones, porque nos has tenido, Señor, en sus manos por una semana y hemos estado seguros, hemos sido guardados por ti. Bendito y alabado seas por eso. Ahora permítenos entrar en este reposo, el reposo santo, el reposo prometido. Por favor, oh Dios, te pedimos que su santa instancia a través de sus santos ángeles y su Espíritu Santo, Espíritu de Dios, pueda moverse, Señor, en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Por favor, concédenos su bendición santa, pidiendo también, oh Dios, que la luz que resplandece del mismo trono de la gracia pueda, Señor, imbuir nuestros corazones y podamos realmente convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad. Favores que pedimos para su honra y su gloria en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos. Y qué alegría es encontrarnos en la casa de Dios. Estar lleno del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, nuestra vida es una vida que nos depara situaciones. Realmente nuestra vida muchas veces es una vida que pensamos que es precaria, que es pobre, pero realmente vemos que nuestra vida en las manos de Dios no es pobre ni es precaria. Ya que estamos en el momento que Dios nos ha favorecido, porque el Santo Sábado, el descanso en Cristo es un don que Dios nos ha regalado. Por eso le damos la bienvenida al descanso. Ahí en Isaías capítulo 63, verso 14, leemos: el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de Yahweh, lo llevó a descansar. Pero aquí hay algo bien importante, dice Espíritu con E mayúscula. Eso quiere decir el Santo Espíritu de Dios lo llevó a descansar. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Eso es lo que dice Isaías 63, 14. Dice el Santo Espíritu de Dios lo llevó a descansar.
Mis hermanos, eso es bien importante para nosotros. ¿Por qué razón? Es cierto, el Señor Jesús es el Señor del descanso, pero quien te lleva a los brazos del Señor Jesús es el Espíritu Santo de Dios. Bien importante. Y leo, cuando el Espíritu da descanso, esto no significa necesariamente sueño. En realidad, algunas personas llenas del Espíritu necesitan que a veces se les aconseje a relajarse y venir, apartarse a un lugar desierto o descansar un poco, como dijo Jesús. Él se retiraba, dice, por un poco de tiempo y descansaba. Entonces, ahora hay algo bien importante que tenemos que aprender. El descanso que Dios da está guiando al pueblo, al que promete descanso, lo que indica un cese de actividad. Pero no es una actividad para ganar o merecer la salvación, porque el sábado no tiene esa connotación. No hay descanso para aquel que está dominado por el ansia de obtener la salvación por obras. La gente llena sabe que su salvación, o sea, la gente llena del Espíritu, sabe que su salvación es segura en Jesucristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Yo le pregunto a usted, ¿usted se considera un hijo de Dios? Si usted se considera un hijo de Dios, usted está lleno del Santo Espíritu de Dios, ¿sí? Y sabe que su salvación es segura ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso es bien importante entender. Entonces, el descanso que se nos promete en el Evangelio está hermosamente explicado en Isaías 61, del verso 1 al 3, y ahorita lo leemos. Tenemos que leer las maravillosas palabras del profeta Isaías. Hay descanso de la debilidad, de la pobreza espiritual. Él que es seguido por el descanso de la agonía de un corazón quebrantado. Hay descanso de la esclavitud de los hábitos y adicciones malignos. Y el futuro asume la nueva perspectiva del propósito eterno de Dios. Hay consuelo en el descanso, hay belleza, y el gozo sustituyen al luto y la tristeza, que disminuyen la energía y destruyen la vitalidad. Miren, cuando no hay descanso, cuando hay presiones por el pecado, la alabanza y la seguridad florecen como un roble poderoso a medida que el Santo Espíritu de Dios nos conduce a aquel que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. San Marcos capítulo 11, verso 28. Ahora, mis hermanos, hoy que entramos en el descanso, abrir usted su corazón al Santo Espíritu de Dios. Él le dará la gloriosa certeza que llenó el corazón del salmista, quien testificó: solo en Dios hallo descanso. Miren, solo en Dios hallo descanso. De Él viene mi salvación. Salmo 62, verso 1. Entonces, dice el consejo: no salga de su casa sin esta certeza, o si no, usted enfrentará un día intranquilo.
Un día donde no va a experimentar usted el beneficio del descanso que ofrece Dios. Amén, hermanos. Ahora sí, leamos Isaías 61, verso 1 al 3. Leemos el libro de Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Y leemos la palabra de Dios. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, y consolar a los enlutados, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que sea glorificado. Mis hermanos, ¿qué es lo que somos nosotros entonces? Los que encontramos el santo reposo en Cristo, guiados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros? Dice la palabra de Dios en el verso 3, nosotros somos ¿qué? Plantíos. Miren, qué lindo, ¿no? Dice, somos plantíos, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. Entonces, mi querido amigo y hermano, nosotros hoy estamos entrando en un tiempo solemne, en un tiempo de descanso. Y obviamente, en nuestro caso, llenos del Santo Espíritu de Dios. ¿Con qué propósito? Para ser plantíos de Jehová. Yo le pregunto a usted, ¿qué es un plantío? Usted maneja muy bien el término plantío, ¿o no es así? ¿Qué es un plantío? Vamos a ver. ¿Qué es un plantío? No, no es una planta. Muchas plantas. Plantío es muchas plantas. Miren, un plantío es un arriate, un tablón, como decimos nosotros, ¿no? Un tablón, ya sea de chile, ya sea de tomate, un plantío, eso es un plantío de perejil, un plantío de cilantro, es un plantío. Ahora, póngase a pensar, ¿para qué sirve un plantío? Trae muchas plantas, ¿con qué propósito? Verdes, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Para el alimento de nosotros, de nuestra familia, y el alimento también para nuestros hermanos. Ese es un plantío. Por eso dice la palabra de Dios, somos plantíos de Jehová, somos huertos. Huertos que de una u otra manera dan su fruto para el alimento. Eso es lo que somos nosotros. Miren, y sabe una cosa, cuando nosotros hacemos esto, por eso la invitación es justamente al descanso, cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso claramente leímos. Nuevamente voy a repetir, ya después de leer esto, voy a repetir algunas palabras. Dice, el consuelo, la belleza y el gozo sustituyen al luto y la tristeza.
Todo esto, cuando hay luto, tristeza, todo esto disminuye la energía y destruye la vitalidad. Yo le digo a usted, ¿cómo sería un plantío cuando usted no lo riega con agua? ¿Cómo sería un plantío? Marchito. Y yo le voy a decir a usted, ¿cuántas personas ya al terminar la semana no estamos marchitos, sin energías? Pero ¿qué dice el Señor? Tenemos que llenarnos del Santo Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para hacer plantíos. Miren qué importante es esto, ¿verdad que sí? Entonces, aquí hay algo bien importante. Y dice acá, y justamente leímos el Salmo 62:1. Bueno, leámoslo, 62:1, Salmo 62:1. ¿Qué es lo que leemos en el Salmo 62:1? Salmo 62:1 dice: en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Pereceréis todos vosotros. Caeréis como pared desplomada, como cerca derribada. ¿Cuándo, mis hermanos? Cuando nosotros no nos llenamos de la presencia del Santo Espíritu de Dios. Miren, como en nuestra vida, ¿cómo es una plomada? ¿Cómo es una plomada? ¿Saben qué es una plomada, verdad? Ya no se usa mucho, pero una plomada es cuando hay una punta de hierro y le ponen un hilo. ¿Y qué hace uno como albañil? Para ver si la pared va en su medida, en su sentido horizontal, está verticalmente. Para eso es la plomada. Pero dice acá, aquellos que no son llenos del Espíritu Santo, ¿cómo está su plomada? Torcida. ¿Verdad que sí? Miren, qué importante es entender esto. Entonces, claramente, sigamos leyendo. Estamos dando la bienvenida al Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios: solo en Dios hallo descanso, porque de Él viene mi salvación. Pero hay algo bien importante. Dice, escuche esto: la gente llena del Santo Espíritu de Dios sabe que su salvación es segura. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Porque Romanos, el apóstol Pablo ahí dice, en Romanos capítulo 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Santo Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, hermanos. Miren qué gran bendición la que tenemos nosotros cuando estamos llenos del Santo Espíritu de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, cuando usted está lleno del Santo Espíritu de Dios, le pregunto, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su vida? Cuando usted está lleno del Santo Espíritu de Dios, ¿cómo es su vida? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo es su vida? Alegre, contento. Yo le digo a los hermanos, ese día, si tu vida está llena del Santo Espíritu de Dios, este día hasta ganas de bañarte te dan. Ese día te dan ganas de arreglarte, ¿o no es así? Porque está lleno del Santo Espíritu de Dios. Eso es bien importante entender. Por eso, mis hermanos, la invitación diaria es que nosotros tenemos que invitar al Santo Espíritu de Dios para que Él sea nuestro huésped permanente. ¿Sí? ¿Usted tiene idea qué es eso? ¿Sí?
diariamente dice que tenemos que invitar al santo huésped celestial. Yo le pregunto a usted, diariamente, dice, tenemos que invitar para que habite en nosotros, ¿sí? Porque si el santo huésped celestial, usted no lo invita, hay alguien que sí es intrépido y que si ese sí no pide invitación, ese se mete. ¿Y quién es ese? El espíritu del mundo, el espíritu maligno. Él no pide permiso, o sí pide permiso, se mete, ¿sí? Por eso nosotros diariamente, en la mañana, al mediodía, tenemos que invitar al santo huésped. ¿Para qué? Para que habite en nosotros, para que esté con nosotros y para que esté sobre nosotros. Amén, hermanos. Y ahora, ¿cómo va a ser tu vida? Tu vida ya no va a ser vacía. Tu vida va a producir realmente el gozo, va a haber alegría, va a haber entusiasmo, va a haber propósito para tu vida. Miren, bien importante. Pero yo le pregunto a alguien y le digo, ¿cómo estás el día de hoy? No, hermano, ahí más o menos. Óigame, ¿qué yo le puedo decir al hermano? Oiga, hermano, usted no viene lleno del Espíritu Santo de Dios. O cuando yo a propósito le doy la bienvenida a todo mundo en la puerta, en la iglesia, le digo, hermano, ¿cómo está? Hermano, por ahí, hermano, llénese del Santo Espíritu de Dios. Yo no quiero a usted con esa actitud, llénese. Porque está la promesa, llénese, llene su vaso, llene su vasija con el Santo Espíritu de Dios. Miren, vamos a San Lucas capítulo 4, verso 1. San Lucas capítulo 4, verso 1. Aquí tenemos el consejo de Dios. Dice la palabra de Dios: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuántos días? 40 días. Y era tentado, dice, todos los días por el diablo. Wow, mire qué interesante es esto. Pero vimos nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿estaba el Santo Espíritu con el Señor Jesús? ¿Qué dice usted? Sí, porque recuerde, el Señor Jesús era humano en ese momento, ¿o no es así? Sí, bien importante entender esto. Y ahí miren, pues comienza el diablo a persuadirlo. Si el Señor Jesús no hubiera estado lleno del Santo Espíritu de Dios, ¿qué cree que hubiera pasado? ¿Será que hubiera cedido? Hermano, no, porque Él era Dios. No, Él era humano. Y al final, después de la tentación, pasados los 40 días, ¿quiénes ayudaron al Señor Jesús? Dice que ángeles vinieron en su auxilio. ¿Quién ordenó a los ángeles? El Santo Espíritu de Dios. Vayan a socorrerle. Miren, bien importante. Ahora bien, dice el consejo de Dios a través de la inspiración divina, dice, diariamente recibía el Señor Jesús el bautismo del Santo Espíritu. Miren, todos los días. Por eso, mis hermanos, nosotros al levantarnos, ¿qué tenemos que hacer? Así como nos bañamos, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo a la palabra, el símbolo es el Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos nosotros que pedirle a ese santo ser que nos bautice. ¿Qué es bautizar? Bautizar es sumergirnos, ¿verdad que sí? Eso es bautizar, sumergirnos. ¿En qué?
¿En las cosas del mundo? No, en los pensamientos de Dios. Eso es bien importante. Ahora, ahí en San Lucas capítulo 11, verso 9. 11:9. Leemos la palabra de Dios. Hablando el Señor Jesús, verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Mis hermanos, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros en este tiempo que hemos estado juntos? Que Él ahí está. Podemos echar mano, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice. Leímos el 9. Ahora leamos el verso 11. ¿Y quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Santo Espíritu de Dios a los que se lo pidan. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? A ver, Señor, no tengo, dame, me falta comida, por favor. Esas son nuestras súplicas, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿A quién? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién le vamos a pedir? Al Santo Espíritu de Dios, porque Él es el representante de Cristo en esta tierra, a través de Cristo, en el nombre de Cristo. Yo le digo a los hermanos, ¿cuántos de ustedes como familia, ustedes piden por sus hijos? Todo mundo levanta las manos, pedimos y oramos por nuestros hijos. ¿Usted cómo ora? ¿Qué tal si yo les digo a ustedes? Oremos de esta manera. Nos presentamos delante del Señor, ante el trono de la gracia, a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora venimos, hablamos al ser que está bien cerca de nosotros. Y le decimos, Santo Espíritu de Dios. Tengo a mi hijo que es malcriado, a mi hijo que es desobediente, a mi hijo que es aquí y allá. Santo Espíritu de Dios, transforma su vida. Mire, cambiaría un poquito, ¿verdad? La oración. ¿Y qué cree que va a pasar? Yo, por ejemplo, tengo mis hijos y siempre se los entrego al Santo Espíritu de Dios para que Él dirija sus vidas. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros, Señor, cambia a mi hijo. ¿Cómo? O sea, tenemos que ser bien específicos. Santo Espíritu de Dios, mora en mis hijos. Llégate a mis hijos, acércate a mis hijos. Ahora, recuerden algo. Este evento sucedió justamente en la última cena. Mañana hay Santa Cena, ¿verdad? En la iglesia de arriba, en Chiborón, ¿no? ¿Cómo se llama la iglesia? Ahí hay Santa Cena. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? Recuerden que en la Santa Cena, ahí Jesús prometió a sus discípulos el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? ¿Cómo les han enseñado a ustedes? En la Santa Cena, nosotros tenemos que pedir por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es una promesa.
Porque en la Santa Cena Jesús prometió a sus discípulos el derramamiento del Santo Espíritu de Dios. Y Él enfatizó el ministerio consolador y docente, o sea, maestro por excelencia, para atender las necesidades de ellos en los momentos difíciles que vienen. Yo no sé cómo ustedes celebran la Santa Cena, pero bueno, Dios mediante, vamos a tener la oportunidad un día que yo venga y vamos a celebrar Santa Cena. Recuerden que es cada 3 meses, ¿verdad? Celebramos Santa Cena. Y van a ver qué interesante es la Santa Cena, porque es la misma Santa Cena que el Señor le prometió a sus discípulos, y la promesa fue: enviaré al Santo Espíritu de Dios para que esté con ustedes siempre. Miren, entonces eso tuvo lugar en la resurrección de Cristo. Sin embargo, recuerden cuál es el propósito del derramamiento del Espíritu Santo, cuál es el propósito de la Santa Cena. Justamente pedir, enfatizar el ministerio del Consolador. ¿Sí? ¿Por qué razón? Mis hermanos, yo le digo a usted, nosotros todos los días tenemos desafíos, ¿verdad que sí? Todos los días. Ya vimos que tenemos que pedir el bautismo del Espíritu Santo en la mañana, miren, al mediodía. No es una práctica de nosotros, porque nosotros en la mañana sí oramos, también en la noche, pero al mediodía, aparte su tiempo, porque siempre hay descanso al mediodía, aparte su tiempo y pídale el Santo Espíritu de Dios para que le dé dirección en su vida. Si está pasando una situación, pídale el Santo Espíritu, porque Él está ahí con usted. Miren, qué interesante, ¿verdad que sí? Y sabe una cosa, yo le voy a decir a usted, usted va a salir con nuevas fuerzas, usted va a salir renovado, porque es el Santo Espíritu de Dios ahí con usted. Usted no está sola. Hermano, yo aquí estoy solita, a mí no tengo cosas. ¿Y el Santo Espíritu de Dios dónde lo dejó? ¿Ya lo echó? No. Por eso, ahí en Hechos, es un solo registro, en Hechos capítulo 1, verso 5. Vamos a Hechos. Capítulo 1 y verso 8. Dice la palabra de Dios. Leemos. Uno 5, perdón. Dice la palabra de Dios. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Santo Espíritu de Dios, no muchos días de estos. Miren, Juan, el hombre, bautizaba con agua, pero la palabra de Dios dice: mas vosotros seréis bautizados con el Santo Espíritu de Dios, no muchos días después de estos. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos son muchos días después de estos? ¿Cuántos días? ¿Sí? Dice la palabra, el consejo de Dios, que tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted, ¿usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo? ¿Sí? Volvamos a leer Hechos 5. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahí no dice por el Espíritu Santo. ¿Ya leyó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Con. ¿Qué quiere decir con? No dice por. Con. ¿Por qué dice con? Porque está con usted. Está dentro de usted. Por eso dice con usted. Mire, juntamente. Yo le pregunto a usted, ¿eso ya pasó en su vida? Usted se bautizó,
Y usted hizo su declaración de fe, ¿verdad que sí? Pero la pregunta es, ¿usted ya se bautizó con el Espíritu Santo? Bueno, sigamos leyendo. Juan el Bautista había anunciado el bautismo especial. Obviamente, ahí en San Mateo capítulo 3, verso 11. San Mateo capítulo 3, verso 11. Y leemos el consejo de Dios. Aquí lo tenemos. San Mateo capítulo 3, verso 11. Yo le leo a usted. Dice la palabra de Dios: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Usted confiesa al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y usted se bautiza para arrepentimiento. Usted se arrepiente. Mas el que viene tras de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Sí? Yo le pregunto a usted, ¿qué es ser bautizados con el Espíritu Santo y con fuego? ¿Qué es eso? Y ahí en San Juan capítulo 1 y verso 33. San Juan capítulo 1 y verso 33. Leemos la inspiración. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, este me dijo: sobre quién vea descender el Espíritu, con E mayúscula, y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Qué interesante. Con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros vemos algo bien interesante. Este ministerio era necesario, y el Señor Jesús lo prometió: es necesario que yo me vaya. Y miren, en este tiempo que hemos estado juntos, hemos visto todos los beneficios de ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, leímos, porque todavía no hemos, hay una aclaración que necesitamos acá. ¿Qué significa ser bautizados con el Espíritu? Jesús mismo lo explicó. Hechos capítulo 1 y verso 8. Nuevamente repasemos. Hechos capítulo 1 y verso 8. ¿Cómo leemos? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire, ahora es sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué significa? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y ahora para qué? Para ser testigos, y a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora quiero leerles aquí en la Biblia de estudio
Dice acá, en la Biblia de estudio, el Santo Espíritu de Dios da autoridad divina. Miren, dice, Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La unión del Espíritu Santo y el testimonio del testigo viviente es lo que amonestará al mundo. El obrero de Dios es el instrumento mediante el cual se da la comunicación celestial, y el Espíritu Santo da autoridad divina a la palabra de verdad. Repasemos un poquito esto. Dice, la unión del Espíritu Santo y el testimonio del testigo viviente. Miren, la unión del Espíritu Santo y el testimonio del testigo viviente. ¿Quién es el testigo viviente? ¿Quién es? Cristo. ¿Sí? Es lo que amonestará al mundo. Dice acá, la unión del Santo Espíritu de Dios y el testimonio del testigo fiel o viviente es lo que amonestará al mundo. El obrero de Dios, o sea, usted y yo, es el instrumento mediante el cual se da la comunicación celestial, o sea, la palabra de Dios. Y el Santo Espíritu de Dios da autoridad divina a la palabra de verdad. O sea, entre otras cosas, mi querido amigo, aquí vemos nosotros la intervención del Santo Espíritu de Dios, la intervención del Santo Hijo de Dios, y ahora, bien importante, unidos ¿a quién? A nosotros, los instrumentos. Pero para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mi hermano? ¿Qué fue lo que dijimos que tenemos que hacer? ¿Cómo comenzamos al principio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dijimos? Estar también llenos del Santo Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Sí. Ahora, ser bautizados por el Santo Espíritu de Dios significa estar totalmente bajo su autoridad. Por eso dice aquí, autoridad total. Eso es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios capítulo 5, verso 18. Vamos a leer el consejo de Dios. Efesios capítulo 5, verso 18. Leamos. Dice la palabra de Dios. Y no os embriaguéis con vino. Efesios 5, 18. ¿Eso mismo está leyendo usted? Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué quiere decir llenos del Espíritu? ¿Qué quiere decir lleno del Espíritu? Es estar totalmente bajo su autoridad. Es totalmente hacer su voluntad, y eso es estar lleno del Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted, ¿qué es la autoridad suya? ¿Usted sabe qué es autoridad? La autoridad es a alguien que uno, de una u otra manera, debe de obedecer. Es autoridad, hay que obedecer la autoridad. ¿Verdad que sí? Y yo le voy a decir a usted, esto no es una experiencia. Esto no es algo solo el sábado o es el día miércoles que estamos aquí. No, este debe ser una experiencia diaria, dice, porque el Santo Espíritu de Dios no toma vacaciones. El Santo Espíritu de Dios, como hasta el sábado nos vamos a juntar otra vez, el Santo Espíritu toma vacaciones. ¿Usted cree que es así? No, Él estará siempre con nosotros. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Constantemente estar ¿qué? Estudiando la palabra de Dios, constantemente estar pidiendo al Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos nosotros? Hoy que estamos en horas santas, en el santo sábado de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Ese día venimos santos. ¿Y los otros días? Le damos vacaciones al Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Tómate unas vacaciones ahí. Y al sábado nos volvemos a encontrar. ¿Será que así funciona? ¿Sí? Por eso, todos los días necesitamos ser renovados. Todos los días. Y ahí viene la pregunta que les hice al principio. Si alguien te pregunta si alguna vez fuiste lleno del Espíritu, ¿usted qué le responde? ¿Cómo le respondería usted a esa persona? ¿Cómo le respondería? Yo le diría que sí. ¿Y por qué? Porque mi propósito es, cuando yo me levanto, mi oración es: tómame como enteramente suyo, mora conmigo y úsame en tu servicio. Miren, yo así me levanto: tómame, Santo Espíritu de Dios, como enteramente suyo, mora conmigo hoy en mi trabajo, en mi camino, donde quiera que yo vaya, mora conmigo hoy y úsame hoy en su servicio. Mire, qué bonita oración, ¿verdad? Sí. Ahora bien, aquí hay algo bien importante. Recuerden, nuestras vidas siempre son vidas que de una u otra manera experimentamos a veces bajos, ¿verdad que sí? Por alguna situación. Pero mis hermanos, justamente en este tiempo en que hoy estamos viviendo, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, esa caída va a ser mucho más difícil. Y quizás probablemente no nos levantaremos si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo puedo estar en el punto más bajo de mi vida, ¿ya? Pero sabe una cosa, no estoy solo. Por eso el Señor Jesús, como leímos al principio, y nuevamente voy a leerles. Porque le estamos dando la bienvenida al descanso. Dice acá: la gente llena del Santo Espíritu sabe que su salvación es segura en Jesucristo, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Mis hermanos, ¿somos hijos de Dios? Amén. Y recuerden lo que dice Isaías: Dios está guiando al pueblo al que promete descanso. Cuando nosotros, mis hermanos, no somos guiados por el Espíritu Santo, no hay descanso en nosotros. Porque ¿quién es el que está guiando tu vida? Es el espíritu del mundo, con E minúscula. No es el Santo Espíritu de Dios con E mayúscula, sino es el espíritu del mundo. ¿Y qué hace el espíritu del mundo? Te vislumbra, te pone cosas halagüeñas, ¿verdad que sí? Te pone todo bonito. Pero yo le digo a usted en esta noche, como bien dice la palabra de Dios del profeta Isaías, Dios está guiando al pueblo al que promete descanso, lo que indica ¿qué? Lo que indica un cese de ¿qué? De actividades. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Y ahora, como dice el salmista, el Salmo 62:1, solo en Dios hallo descanso, de Él viene mi salvación. Mis hermanos, este debe de ser para nosotros la gran promesa. Es una promesa que nosotros encontramos,
¿Qué es lo único que necesitamos nosotros hacer? Creer a las promesas de Dios. Yo creo que la vida de usted está siendo guiada por el Santo Espíritu de Dios. Yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Porque usted está luchando. Pero recuerde algo bien. Nuestra lucha, recuerde, no es carnal. Porque si usted está luchando carnalmente, usted está con el espíritu del mundo. Su lucha es, el Santo Espíritu de Dios está con usted, sobre usted y en usted. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nada más entonces? Creer a las promesas. Amén, hermanos. Y como dice la palabra de Dios, el último pensamiento dice: únicamente los que viven en armonía con la iluminación obtenida. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha sido iluminada con la santa palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Usted ha sido iluminado por los instrumentos del mundo. Mis hermanos, enseñemos a nuestros hijos. Yo le pregunto a usted, ¿habrá alguna Biblia en el teléfono? ¿Una Biblia para niños? ¿Hay o no hay? Si hay, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos con los niños. ¿A qué? A leer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Ustedes hacen eso? Cuando ellos se acuestan, ¿usted le lee la palabra de Dios? ¿Sí? Se juntan alrededor ahí, porque donde 2 o 3 dice el Santo Espíritu de Dios, ¿qué dice? Ahí estoy yo. Y no tienen que leerle un capítulo, no. ¿Cuántos versos? 1. Y explíqueselo. Sí. Y que él aprenda a oír a Dios. Hijo, ¿estás oyendo a Dios? Por eso no tenemos que hacer lecturas largas. No, un verso. Mi hijo, ¿escuchaste a Dios? Sí, papá, escucha a Dios. Ok, dime lo que te dijo Dios y que lo repita. Y así va usted avanzando. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Dios? Dios comienza y termina la obra que hace un creyente, a ese niño completo en Cristo Jesús. Y sabe una cosa, usted va a tener descanso, porque usted al niño, ¿qué es lo que ha hecho con el niño? Enseñarle a comer. Usted le enseñó a comer, y si usted le enseñó a comer, ¿qué cree? Ese niño se podrá apartar, pero recuerden, tiene una maña que usted le enseñó a comer. Y tarde o temprano, ¿qué va a pasar con ese niño? Nuevamente va a venir a la comida. Es una promesa. Yo lo viví. Me aparté por un tiempo, sí, pero como me enseñaron a comer, ¿qué cree que pasó? Yo sabía dónde había comida. Y cuando yo necesité más, en los momentos más difíciles de mi vida, ¿qué cree que pasó? Lo que me habían enseñado de niño, yo volví a comer nuevamente lo que me habían enseñado. Y le doy la honra y gloria a Dios, porque es la verdadera comida. Y esa verdadera comida es lo que da descanso. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Qué noche más linda la que hemos tenido realmente. Qué noche más importante para nuestro crecimiento espiritual. Y recuerden, y hemos hablado, estar lleno del Espíritu Santo es que gozo, paz, tranquilidad, aún en medio de las pruebas, usted experimenta que usted verdaderamente, usted está lleno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Así que de hoy en adelante, el que esté lleno del Espíritu Santo, y usted está lleno del Espíritu Santo, usted ya no tiene que quejarse. Usted lo único que va a decir es, si está en situaciones difíciles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted tiene problemas, está agobiado, usted simplemente dígale: Santo Espíritu de Dios,
Dígale, ¿estás aquí conmigo? Y dígale, si estás aquí conmigo, toma mi mano, ayúdame. Porque yo, recuerden, ¿contra quién peleó Jacob? ¿Contra quién peleó? Contra el ángel de Jehová, dice. Miren. ¿Y él qué hizo Jacob? Dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y esa debe de ser para nosotros nuestra gran fortaleza. No te suelto. Si estás en situaciones difíciles, no tengo descanso, tengo aflicción en mi alma, yo sé que el descanso eres tú, Señor. Y le pido al Espíritu Santo que no me suelte hasta que no me bendigas con paz, con gozo y con alegría y felicidad. Amén, hermanos. Oremos, vamos a orar. Bendito Dios y eterno Padre, a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo y a través del Santo Espíritu de Dios que mora con nosotros, que está en nosotros y con nosotros, venimos a pedirte humildemente, Señor, que en este santo sábado nos des el verdadero descanso, que es saber, Señor, que ustedes están controlando nuestras vidas, que moran con nosotros y que están siempre, Señor, atentos a nuestras necesidades. Aún en las situaciones difíciles, sabemos que contamos con ustedes. Por favor, oh Dios, bendícenos con esa grata presencia y principalmente, Señor, con el ministerio del Santo Espíritu de Dios. Por favor, oh Dios, bendice a los niños, bendice a tu pueblo, oh Dios, y bendice a aquellos, Señor, que hoy se aprestan para entrar en el santo reposo. Favores que agradecemos para su honra y su gloria, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga muy ricamente.